Buen domingo a todos, hermanos, bendiciones. Les saluda Lourdes y el día de hoy yo les voy a estar compartiendo una canción, una alabanza. Y bueno, el día de hoy también les quería compartir este versículo que está en Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4, donde dice: Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo traje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Como muchas veces nosotros también nos alejamos del Señor y Él siendo con esas cuerdas de amor, y esta canción dice de la siguiente manera. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
pierdes el control. Nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control, incluso en estos momentos, Señor. A pesar de todo lo que vamos viviendo y pasando, tú siempre estás ahí. Tú tienes el control. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Dios te bendiga en este día. Otra vez nos estamos encontrando a través de este medio y en esta oportunidad, como siempre, estamos compartiendo el libro de Primera de Juan. Este libro que tan hermoso nos muestra las evidencias de cómo vamos creciendo en la palabra del Señor. Y estamos llegando al capítulo 3 y este capítulo 3 nos da un desafío, vivir como hijos de Dios. Por eso en estos primeros 10 versículos vamos a ver algunas características de cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Porque el apóstol Juan, las recomendaciones que vivan como hijos de Dios. Por eso vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 3 y dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen. No le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende de quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo,
Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Eso es lo que vamos a reflexionar esta mañana en estos primeros 10 versículos. Una de las cosas importantes que el apóstol Juan quiere hacernos notar a aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, hacernos notar el amor. Por eso dice, miren cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Nos declara familia de Dios, que somos la familia como hijos. El Hijo y el Padre, ¿no? Somos de la familia de Dios. Así como en Juan 1:12 dice, ¿no? ¿Cómo nos declara? Que a todos aquellos que creyeron se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo Juan declara en el Evangelio que somos hijos de Dios, y eso tiene que ser una característica que nos tiene que motivar a que dicen, ¿no? Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Una de las características que también tenemos que ver en la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no cree que no, para ellos es una locura decir que somos hijos de Dios, porque no lo conocen, no conocen el amor profundo de Dios. Y después viene a decirnos el apóstol Juan, queridos hijos, ¿no? Queridos amigos, dice, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Acá todavía hay promesas que todavía no nos han sido reveladas, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Se hizo un juego de palabras el apóstol Juan y dice, ¿no? Todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y dice, ¿no? La expectativa nuestra tiene que ser que nos tenemos que mantener la expectativa, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Esa es la expectativa que desea Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que podamos mantenernos con esa expectativa. Y esa expectativa que de volverle a ver nos va a mantener puros. Y sigue hablando el apóstol Juan y dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce, dice en esta porción el apóstol Juan. Así, aquí hace que nos hace ver cuán nefasto es el pecado delante de Dios, ¿no? El que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Entonces ahí nos va mostrando algunas características de cómo tiene que ser nuestra vida como hijos de Dios. Y nos da dos posiciones. Uno que dice, ¿no? Uno que el que conoce a Dios no va a ir pecando.
pero el que no conoce va a seguir pecando. Eso va a ser la característica que tiene que ver con todo esto de lo que nos habla el apóstol Juan. Y va avanzando en el versículo 7, dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente cuando una persona hace lo correcto. Demuestra que es justa, así como es Cristo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, hay algunas recomendaciones que nos hace aquí el apóstol Juan. Dice: no, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de que cuando una persona hace lo correcto, ¿no?, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, alguien que sigue pecando demuestra que pertenece al diablo. Y esas son las cosas que tiene que encontrar en nuestra vida el Señor Jesús. Que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, debemos obrar de una manera justa, así como Cristo, ¿no? Como Cristo actuó en cuanto a las dificultades o a las vivencias que a Él le encontraban al paso por esta tierra. Y la contrapropuesta que hace es que el diablo, ¿no?, es el que peca desde el principio, ¿sí? Pero dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Y eso es lo que debemos saber con certeza, que cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo, Él vino a destruir esas obras antiguas de nuestra vida. Y debemos estar seguros en ello. Y hermanos, sigue avanzando el apóstol Juan en este versículo 9, dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Los que han nacido en la familia de Dios, una característica, dice, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Una evidencia que debemos ver, una evidencia que nos debe motivar a llevar la vida como hijos de Dios. Muchas veces, hermanos, pensamos que creer en Cristo es como adquirir una religión, ¿no? Yo me recuerdo cuando uno practica una religión, pues piensa que dentro de un recinto, en este caso de una iglesia, uno se tiene que portar bien, ser santo, no decir malas palabras, ¿no? Incluso portarse adecuadamente, porque hay gente que te mira. Pero cuando no estás en un recinto, en un lugar así como una iglesia, yo te hablo que fui católico, y cuando uno practica una religión no le importa nada, vive como quiere, hace lo que quiere, pero dice que cree en Dios, ¿sí? Y dice que es cristiano, católico. Pero acá dice que aquel que, ¿no? Sin embargo, cuando alguien dice, ¿no?, ha nacido en la familia de Dios, no se caracteriza por practicar el pecado. Porque la vida de Dios está en ellos. Entonces eso tiene que reflejar nuestra vida. ¿Cuántas veces, ¿no?, uno ha visto su vida y lo ha analizado y ha reflexionado y llega a la conclusión de que, al menos me pasó a mí, me pasa que me falta mucho, me falta bastante
para decir que Dios vive en mí. Porque si continuamente, tal vez el razonamiento humano sigue arrastrando, ¿no?, nuestros pensamientos. Pensamos muchas veces egoístamente en uno mismo y no pensamos a razón del reino de Dios. Muchas veces pensamos que nuestra vida es de nosotros y nosotros tenemos potestad sobre nuestra vida. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios tiene potestad sobre nuestra vida, si es que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces, si decimos ser hijos de Dios y estamos analizando hoy vivir como hijos de Dios, tiene que haber estas características, como hemos empezado a leer desde el primer versículo de este capítulo 3. Que si estamos pecando, estamos violando la ley de Dios. Y el que peca, dice, no es de Dios, es del diablo. Es una palabra fuerte lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan. Y debe llegarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Y la segunda parte del versículo 9 dice, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Ve? Ahí nos llama la atención el apóstol Juan y nos dice, no pueden seguir pecando si son hijos de Dios. Y el versículo 10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Entonces hay características que nos pueden ayudar a identificar, ¿no?, esto. Y antes de esto, cuando hablamos, todos tenemos, ¿no?, cuando vivimos esta vida, con esto no quiere decir que estamos exentos de toda situación. Todos tenemos aspectos en que la tentación es fuerte y tenemos hábitos difíciles de vencer. Esas debilidades dan a Satanás una base. Por lo tanto, debemos contender con nuestros aspectos vulnerables. Debemos ver dentro de nosotros cuáles son que puede vulnerar la tentación en nosotros. Si tenemos dificultades con un pecado determinado. Sin embargo, estos versículos nos están estos versículos que hemos leído nos están haciendo ver que de alguna manera tenemos que pensar en esto. ¿Dónde soy vulnerable? ¿En qué lugar puedo decaer ante el pecado? ¿No? Entonces, el versículo 9 es como una advertencia que no debemos practicar el pecado. Hermanos, realmente debemos tener 3 pasos que son necesarios para hallar victoria sobre un pecado predominante. Primero, buscar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice que Él nos va a recordar, nos va a ayudar, nos va a enseñar a no pecar contra Dios. Y también su palabra es la que nos fortalece, la que nos sostiene. En segundo lugar, huir de las situaciones de tentación. No nos podemos meter en un lugar donde abunda el pecado, o sea, el pecado que viola en contra de Dios, ¿no? Por ejemplo, tantas situaciones uno se conoce. Debemos pensar en eso. Buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es buscar la ayuda del cuerpo de Cristo? ¿El cuerpo de Cristo qué es? La iglesia. Es en el lugar donde nos pueden ayudar, en el lugar donde puedo encontrar sostén, en el lugar donde puedo encontrar, ¿no?, comprensión de otros hermanos que me pueden ayudar, tal vez con la experiencia de otros que hayan tenido la misma dificultad,
el hecho de pecar, el de tener debilidades en uno. Entonces ahí nosotros podemos encontrar ayuda. Porque acá estos versículos nos están animando a vivir como hijos de Dios. Y nos da las características de quienes viven como hijos de Dios. ¿Cuáles son esas características y cuáles son aquellas que no son? Que hacen ver lo contrario de lo que hace un hijo de Dios. El versículo 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecado una práctica. ¿Sí? Y el versículo 10, como vamos terminando, dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no, ¿no? Y quiénes son los hijos del diablo, dice aquí el apóstol Juan. Entonces, debemos ser cuidadosos en esto. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Entonces, esta es la manera de cómo vive un hijo de Dios, conduciéndose con rectitud. Y la rectitud tiene que ver en la obediencia, la humildad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver de cómo juzgo las cosas. Juzgar las cosas quiere decir hacer las cosas con una decisión que viene de parte de Dios. ¿Cómo hago? Hoy dice en Deuteronomio que todos los días Dios nos muestra dos caminos. Camino del bien y del mal. Y la decisión es nuestra. Y a eso está apelando el apóstol Juan cuando nos dice, miren, estas son las características de los que viven como hijos de Dios y estas son las de aquellas que no, que son hijos del diablo. Y la pregunta de esta noche es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como hijos de Dios o como hijos del diablo? Hermano, te dejo esta reflexión para que en esta semana podamos reflexionar y podamos entender y comprender este libro hacia dónde nos está llevando, hacia qué lugar nos está conduciendo cuando estamos compartiendo el libro de Primera de Juan. Que Dios les bendiga y un abrazo ahí, un abrazo virtual dirían los jóvenes y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga.